Muy buenos días, mi nombre es Joan Daniel Montoya Grisales, el de mis compañeros Ángela Rueda, Alejandra Grisales, Angie Inguilán, Cintia Ávila, Juan José Trujillo, Sofía Acosta y Sebastián Buri. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las escuelas de la sistemática. La sistemática es la ciencia que estudia la diversidad biológica, trata las relaciones evolutivas de los organismos vivos y la manera en la que estos se han diversificado y cambiado a través del tiempo. En su clasificación, es decir, dentro de la historia de la sistemática, encontramos tres escuelas: la evolucionista, la fenética y la cladística. Bueno, para empezar, hablaremos de la escuela evolucionista. Esta proviene directamente de la herencia darwiniana y es encabezada principalmente por Julian Hayler, George Simpson y Ernest Mayr. Su clasificación es en base a relaciones de parentesco, es decir, evolutivas y características fenotípicas. La sistemática evolutiva otorga una importancia fundamental al grado de adaptación a la hora de establecer como la clasificación. Esta utilizando 4 criterios. Primero, discontinuidad morfológica. Segundo, nicho adaptativo. Tercero, riqueza de especies. Y cuarto, monofilia mínima. Y pues tener también en cuenta que su diagrama es un árbol evolutivo, es decir, un filograma. Ahora hablaremos un poco acerca de la escuela feneticista, también es conocida como la taxonomía numérica, y esta es una escuela de clasificación que surge como reacción a la sistemática evolutiva. Este método se basa en un nivel de similitud morfológica general y utiliza modelos matemáticos en sus análisis para establecer las clasificaciones. Toma en cuenta el mismo número de caracteres disponibles, así no existiese alguna valoración previa de los datos de los análisis, y esta escuela pues se funda sobre el principio de agrupación de especies y taxas, las cuales se fijan en su parecido general y que de igual forma se fundamenta en un gran número de caracteres. La escuela cladista fue fundada por el entomólogo Will Henning. Es la empleada en la actualidad, ya que los cladogramas son la herramienta biológica que sirve para determinar todas las relaciones evolutivas entre organismos basándose en apomorfías, o sea, caracteres derivados de algún carácter primitivo. Un análisis cladístico puede basarse en la información que quiera el investigador, pero actualmente se han utilizado muchas fuentes de información distintas, como son las secuencias de ADN, ARN, datos bioquímicos y datos morfológicos. Bueno, en este momento vamos a analizar un cuadro comparativo en que hay diferencias y similitudes entre las tres escuelas. Antes de esto, pues vamos a analizar unos conceptos que posee el cuadro. Tenemos al grupo monofilético, que incluye un ancestro en común y todos los descendientes. Después tenemos un grupo parafilético, que comparte un antepasado en común pero no incluye todos los descendientes. El grupo polifilético no incluye un antepasado en común a todos los miembros del grupo. Ahora, al lado derecho de la tabla tenemos conceptos de caracteres. La homoplasia es el cambio evolutivo que hace que dos individuos o dos organismos presenten un mismo carácter adquirido de forma distinta o independientemente. Las homologías derivadas son todos los caracteres compartidos que se encuentran en los descendientes del ancestro en común. Y por último, las homologías ancestrales, que solo se encuentran en algunos de los descendientes del ancestro en común. Ahora bien, analizando la tabla, vemos que los grupos monofiléticos están en las tres escuelas, mientras que los grupos parafiléticos no están en la cladista y en la evolutiva, pero sí en la fenética. Los grupos polifiléticos tampoco están ni en la cladista ni en la evolutiva, pero sí en la fenética. En cuanto a los caracteres utilizados, la homoplasia no está ni en la cladística ni en la evolutiva, pero sí en la fenética. Lo mismo las homologías ancestrales, esas están en la fenética, en la evolutiva también, pero no en la cladística. Y en cuanto a las homologías derivadas, se encuentran en las tres escuelas. El presente cuadro representa algunas de las diferencias y similitudes entre las escuelas de la sistemática. Los colores representan algunas de las características similares en cada grupo. Bueno, como podemos ver en la primera fila, la escuela fenetista tiene organización de especies según su similitud morfológica y la evolucionista es un exponente de un antepasado con similitud de caracteres morfológicos. Podemos ver que en la cladista pues están blancos, es decir, que no tiene ninguna similitud entre ellas. Luego, en la parte de abajo podemos ver que la fenetista no utiliza el registro fósil como herramienta y que la cladista
utiliza el registro fósil, que es imperfecto y poco utilizable. Luego, en la parte de abajo podemos ver que la fenetista no utiliza novedades para definir taxas y similitudes generales, y la evolucionista la selección de caracteres para definir taxas es basado en las similitudes. Luego en la parte de abajo podemos ver la escuela evolucionista, que dice que si dos taxas son muy diferentes, se clasifican en grupos diferentes. Y la cladista dice que es un nivel jerárquico determinado por cantidad de diferencias. Luego podemos ver que en la evolucionista hablan de clasificación y de descripción a partir de grupos monofiléticos, y en la cladista es un concepto taxonómico a partir de grupos monofiléticos. Por último, podemos ver el tipo de diagrama, que es una diferencia notoria en todas las escuelas, que en la fenetista es un fenograma, en la evolucionista es un árbol filético y en la cladista es un cladograma. Esta es la bibliografía consultada en nuestra exposición. Esperamos haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.